Bueno, cadetes, en este segundo video vamos a ver primero que nada la conclusión del tema que estábamos abordando. Nos faltó mencionar que otro de los mecanismos en los que se perpetúa lo que es el capitalismo, pues es la corrupción del sistema político, ¿no? Si tenemos políticos capitalistas, ¿no?, empresariales, que únicamente tienen como finalidad pues las ganancias, ¿no?, monetarias, pues obviamente van, a la luz de la corrupción, a seguir poniendo gente igual en su lugar, y al gobierno nunca va a llegar alguien que busque como una transformación de este sistema. Por otro lado, otra de las situaciones que perpetúa el capitalismo es el avance tecnológico. Continuamente se están desplazando los dispositivos tecnológicos que salen al mercado, ¿no? Ustedes pueden verlo, sale una consola de videojuegos y a los 2 años sale otra, y entonces esos videojuegos empiezan a ser para la otra consola, y si uno los quiere jugar tiene que comprar la otra consola. Lo mismo ocurre con los celulares y con muchas otras situaciones. Entonces, ¿esto qué es lo que fomenta? Fomenta el consumismo, consumir, ¿no? O sea, realmente no nos podemos quedar con algo que satisfaga nuestras necesidades básicas. ¿Por qué? Porque el capitalismo logra crearnos otras necesidades. Ustedes que conocen la pirámide de Maslow, ¿no? Finalmente, el reconocimiento ajeno es también otra necesidad, y el capitalismo la explota mucho. ¿Cómo? Bueno, si por ejemplo ustedes tenían un celular muy sencillo que solamente sirviera para hacer llamadas, a lo mejor una camarita X y demás, pues si sale un celular nuevo y todo el mundo lo tiene y tiene muchas aplicaciones y WhatsApp y internet y muchas cosas, bueno, ustedes también lo van a querer. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene. No es tanto porque realmente les sirva, sino simplemente porque todo el mundo lo tiene, y pues cómo va a ser que ustedes continúen con un celular chapita, ¿no? Entonces, eso es en lo que se apoya el capitalismo en términos tecnológicos. Y bueno, finalmente aquí es lo que continúa es decirles a ustedes como militares para qué les sirve conocer todo esto. Miren, el capitalismo es un sistema que va a ser muy difícil abandonar. Sin embargo, no es impensable que en algún tiempo pueda ser reemplazado por otro tipo de sistema. Mejor, eso depende de nosotros como humanidad, ¿no? Por eso el conocer sus situaciones, su desarrollo histórico, las implicaciones y el impacto que tiene en las personas es tan importante, ¿no? Porque si queremos que sea reemplazado por algo mejor, tenemos que partir de esa base, ¿no? Tenemos que buscar la manera de que el sistema no nos absorba, por lo menos de una manera tan completa. Y bueno, en este video lo que vamos a hacer es un repaso de lo que ya vimos en nuestra última sesión, ¿no?, acerca de lo que es la economía, el derecho y la política como ciencias sociales. Me voy a ir un poco rápido en las diapositivas que corresponden a la economía, porque esas ya las explicamos en clase. Bien, ya vimos el objetivo de la sesión, el material de trabajo, ¿no? Vamos a ver a la economía como ciencia social. Bueno, pues habíamos dicho que es la base de los hechos sociales, pero esto no quiere decir que sea la más importante, sino que simplemente está la base porque a través de la economía los seres humanos satisfacen sus necesidades primordiales, ¿no? La necesidad del alimento, del vestido, del techo, etcétera, ¿no? La economía por sí sola, aunque esté a la base de los hechos sociales, no puede explicar el todo de los hechos sociales. Necesita apoyarse de otras ciencias, como por ejemplo la política y el derecho, para llegar a esta explicación. Vimos que, bueno, o sea, sin las fuerzas económicas ninguna sociedad puede existir. Sin embargo, esto no quiere decir que todo gire en torno al dinero. Hay otras situaciones, otros mecanismos, otros procesos que se juegan en ese todo, ¿no? O sea, hay situaciones inconscientes, hay situaciones políticas, hay situaciones psicológicas, emocionales, sociales, ¿no?, que tienen que ver para que un hecho social se constituya.
¿Qué es la economía? Bueno, tenemos nuestro concepto oficial que nos dice que es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos aplicables a usos alternativos, ¿no? Esto quiere decir, finalmente, que la economía es una ciencia que estudia los procesos de creación de la riqueza en función de aprovechar los recursos escasos. ¿Se acuerdan de la ley del menor esfuerzo? Bueno, pues esa es la que está a la base de la economía. La economía se trata de una ciencia que busca impulsar procesos para lograr más con menos. Uno de los economistas más importantes del siglo XX fue John Maynard Keynes. Él logra fundar lo que es la macroeconomía moderna, es decir, un análisis de sociedades muy grandes, como por ejemplo países, ¿no? Y él explica en su tiempo, bueno, pues cuáles eran las situaciones que propiciaban los hechos económicos como los había, ¿no? Crisis financieras, desempleo, todo lo que vemos actualmente, pues ya estaba presente desde ese entonces. La teoría económica plantea que, bueno, finalmente el dinero es la moneda común de todas las cosas, es decir, lo que realmente va a mover las fuerzas económicas, ¿no? Y la relación entre las mercancías y el dinero se define por los mecanismos del mercado, es decir, por esta cuestión de la oferta y la demanda. El campo de estudio de la economía gira en torno a 4 categorías, es decir, estas son las que van a hacer que la economía se constituya como ciencia, es decir, solamente esta ciencia va a estudiar estas 4 categorías como ejes, como situaciones primordiales: la producción, la distribución de la riqueza, las relaciones de intercambio y el consumo. Hay una rama de la economía que es la economía política, ¿no?, que estudia concretamente las leyes de producción social de la distribución de bienes o riquezas a lo largo del desarrollo histórico de la humanidad. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la política es una ciencia que se ocupa de las relaciones de poder. Hay métodos para investigar en la economía, ¿no? Y estos métodos se apoyan principalmente en las cuestiones matemáticas, la estadística, los métodos lógicos, ¿no?, que son los que utilizan inducción, deducción, análisis, síntesis, comparación, ¿no? También está la teoría del materialismo dialéctico, que propone como causa de los cambios históricos la lucha de clases. Es decir, con estos métodos se va a producir investigación al interior de la economía como ciencia. Hay 2 tipos de investigación económica. Uno se va a centrar en lo que es el contexto y otro lo va a desconocer. El que lo va a desconocer se conoce como teoría económica pura, ¿no? Es decir, esta forma de investigación no toma en cuenta el contexto, habla de una teoría general que vale para todo mundo, en todos lados. Y está también la economía política concreta. En esta sí nos interesa el contexto, las condiciones culturales en donde se lleva a cabo una investigación económica. La economía interactúa con otras ciencias sociales, como por ejemplo la política, la historia, la sociología, la antropología, ¿no? En el caso de la política, lo que hace la economía es analizar la relación entre la riqueza y el poder gubernamental, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo se enriquecen los diputados, cómo se enriquecen los senadores, quiénes detentan el poder económico en este país, como por ejemplo Carlos Slim, ¿no? También interactúa con la historia, porque bueno, hay una historia de lo que es la economía, ¿no?, como tal, como se ha desarrollado a lo largo del tiempo en diversas sociedades, y lo que es la historia del pensamiento económico, es decir, qué han dicho los economistas a lo largo del tiempo. Por último, en lo que respecta a la sociología y la antropología, lo que hace la economía es analizar los fenómenos económicos dentro de un contexto social. También interactúa con el derecho en la medida en que hay una regulación legal para las empresas, con la contabilidad porque, bueno, permite el control de las operaciones financieras, y con la demografía en la medida en que hay características de los recursos humanos que le interesa conocer a la economía, ¿no? Es decir, cómo es cierta población, cómo van a trabajar en cierto lugar, etc. Hasta aquí lo de economía. Vamos a pasar al tema de derecho. El derecho es una ciencia que tiene por objeto de estudio las normas jurídicas, es decir, es importante para el derecho estudiar las normas jurídicas porque estas normas van a guiar el actuar de los ciudadanos en un país, ¿no? Se van a regir por estas normas y le interesa al derecho saber, bueno,
cómo surgen, cómo están constituidas, qué procesos revisten, etc. Hay principios básicos del derecho que van a ser, como lo vimos en la economía con sus categorías, ¿no? Estos principios básicos van a hacer que el derecho sea lo único que se ocupe de ellos a profundidad. Uno es la justicia, ¿no? Que es la obligación ética de dar a cada ciudadano lo que se le debe dar. Otro es el bien común, ¿no? Que es un beneficio para todos los miembros de una comunidad, ¿no? Es decir, a veces nosotros como individuos ciertas necesidades, ¿no? Buscamos cosas que nos beneficiarían, pero si las conseguimos afectaríamos al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando buscamos esas cosas no estamos pensando en el bien común. Pensar en el bien común es realizar acciones que beneficien a los demás o por lo menos no los perjudiquen, ¿no? Y está la cuestión de la seguridad, ¿no? Que ustedes saben perfectamente bien acerca de este tema, que tiene que ver con la protección, ¿no? Ante la amenaza que se cierne sobre un grupo o sobre un individuo. Hay métodos de producción de conocimiento en derecho, es decir, los métodos que se utilizan para investigar en derecho. Uno es el método científico, ¿no? Otro es el método descriptivo, otro es el comparativo y otro es el estadístico. El método científico es el que se utiliza mucho en las ciencias naturales. El descriptivo tiene aplicación en metodologías como la etnografía, ¿no? El comparativo, ¿no? Es como para tratar de ver cómo se comportan ciertas situaciones en una sociedad y en otra, ¿no? O en una colectividad y en otra. Y el estadístico porque, bueno, en el derecho, finalmente, el poder saber cómo afecta a cuántos una norma jurídica es muy importante. El derecho se relaciona con otras ciencias de maneras, ¿no? Se relaciona con la sociología en la medida en que estudia el nexo entre las normas jurídicas y los cambios que éstas producen en la sociedad. Se relaciona con la política en la medida en que puede analizar lo que es la organización jurídica, es decir, cómo está legislada esa organización en los grupos de poder. Se relaciona con la economía porque la explicación de los fenómenos jurídicos se da en función de esta ciencia, ¿no? O sea, finalmente los fenómenos jurídicos tienen intereses económicos. Y con la historia se relaciona para poder comprender cómo han llegado a instituirse las normas que hoy tenemos, ¿no? Es decir, qué proceso histórico tuvieron que pasar para llegar a ser lo que son hoy en día. La antropología se relaciona en la medida en que entendemos que es la cultura la que da forma a los aparatos jurídicos, es decir, nadie se saca de su las normas que van a regir para un país y las va a imponer tal cual, ¿no? Las normas son producto de la cultura. De ahí que ustedes puedan ver que, por ejemplo, hay países en donde está permitido apedrear a una mujer, ¿no? Y es legal. Entonces, esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Que ha estructurado estas situaciones a nivel social. Luego tenemos la parte de la política, pero esto lo vamos a ver en otro video, ¿no? Para poderlo abordar con mayor profundidad.